Comenzaremos hablando de los grupos funcionales. Para facilitar el estudio de la química del carbono, los compuestos se agrupan en grupos funcionales. Estos grupos engloban compuestos con estructuras similares y por lo tanto propiedades físicas y químicas muy parecidas. El grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada, representada en la fórmula general por R para los grupos alifáticos y como AR radicales alifáticos para los compuestos aromáticos. Los grupos funcionales son responsables de la radiactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que derivan brinda una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos. Los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes al resto de la molécula. Cuando el grupo de átomos se asocia con el resto de la molécula, primero mediante fuerzas iónicas, se denomina más apropiadamente al grupo como ion poliatómico o ion complejo. Una serie homóloga es un conjunto de compuestos que comparten el mismo grupo funcional y, por ello, poseen propiedades y reacciones similares. Por ejemplo, la serie homóloga de los alcoholes primarios poseen OH, un hidroxilo, en un carbono terminal o primario. En total son 9 los grupos funcionales, que son éter, alcohol, aldehídos, aminas, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, halogenuros de alquilo. En cuanto a la nomenclatura, en general, el nombre de un compuesto orgánico está formado por dos partes, un prefijo que indica el número de carbonos de la cadena y una terminación que la caracteriza a la función. Para nombrar correctamente una molécula que contiene grupos funcionales, lo primero que hay que hacer es identificarlos. Una vez reconocidos los grupos funcionales que contiene una molécula, hay que determinar cuál es la función principal. Esto determina el nombre de compuestos, la cadena carbonada principal que debe ser más grande posible que contenga la función principal, y los números localizadores de los sustituyentes. Comencemos hablando de los éteres. El grupo funcional de un éter es un átomo de oxígeno enlazado a dos radicales o grupos de alquilo o arilo. Las letras R y R' indican el mismo grupo de diferentes tipos de ellos. Para el siguiente ejemplo, el compuesto presenta dos grupos de CH3 unidos a un átomo de oxígeno. Para nombrar a los éteres se acostumbra a mencionar por orden alfabético a los grupos alquilo unidos al átomo de oxígeno y se termina con la palabra éter. Pero en el sistema de la IUPAC, los éteres se nombran eligiendo la cadena de carbonos más larga y nombrando al grupo OR, unido a ella como grupo alcoxilo. R es el grupo alquilo. Es importante reconocer que estos compuestos pueden ser nombrados siguiendo la nomenclatura del IUPAC, según el nombre común que se obtiene de la industria. Por ejemplo, metoxietano. Los éteres son líquidos muy volátiles que pueden inflamarse con facilidad. Son solubles en alcoholes y otros compuestos orgánicos, pero con dificultad se disuelven en agua. Son compuestos polares cuyos átomos llevan una carga parcialmente negativa, mientras que los átomos de carbono adyacentes presentan una carga parcial positiva. Sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes, a pesar de que tienen un peso molecular similar. Este fenómeno se debe principalmente a las débiles fuerzas de atracción entre moléculas. El éter dietílico, conocido tradicionalmente como éter, se ha utilizado como anestésico porque es insoluble en agua y atraviesa rápidamente la membrana celular, pero actualmente ha dejado de emplearse porque es sumamente inflamable y provoca náuseas como efecto secundario. Los éteres se utilizan como medio para concentrar tanto el ácido acético como otros ácidos mediante la eliminación de agua. También se usan como disolventes de sustancias orgánicas, como son aceites, grasas, resinas, perfumes, alcaloides y nitrocelulosa. En los motores de diésel se utilizan como combustible. Los alcoholes
Son compuestos que poseen el grupo funcional hidroxilo OH, unido a un átomo de carbono con hibridación sp3. Su nombre presenta la terminación OL, en lugar de la terminación del alcano correspondiente. Metanol, etanol. Nomenclatura de los alcoholes. Para nombrar los alcoholes se identifica la cadena más larga que contenga al grupo hidroxilo y se numera a partir de uno de los extremos más cercanos. En el caso de que la cadena tenga varios sustituyentes, estos se nombran alfabéticamente, indicando con un número su posición en la cadena carbonada. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Dependiendo de los fragmentos de hidrocarburo, grupo alquilo, enlazados al carbono que soporta al grupo hidroxilo, los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios o terciarios. Polioles. Existen alcoholes que contienen más de un grupo hidroxilo, por lo que se les llama dioles, trioles o en forma general polioles. Uno de los ejemplos más conocidos es el etilenglicol 1,2-etanoidol, que se agrega al agua de los radiadores para incrementar el punto de ebullición y abatir su punto de congelación, con lo que se mejoran las condiciones de operación de los motores. Etilenglicol. La glicerina o glicerol es otro ejemplo de alcohol polihidroxilado, ya que contiene 3 grupos hidroxilo. Propiedades físicas y químicas de los alcoholes. Los alcoholes de 1 a 4 carbonos son absolutamente solubles en agua. Conforme la cadena de carbono aumenta la solubilidad, comienza a decrecer hasta que prácticamente se vuelven insolubles en sustancias polares. Asimismo, los alcoholes de bajo peso molecular forman puentes de hidrógeno con el agua o consigo mismo, lo cual explica por qué los puntos de ebullición y de fusión son tan variados. Aplicaciones de los alcoholes. Los alcoholes tienen una presencia importante en la naturaleza y en la industria. El metanol, por ejemplo, es el alcohol más sencillo y se emplea como materia prima en la síntesis del ácido acético, adhesivo, fibras y plásticos diversos, así como la conversión a formaldehído, el cual es usado principalmente para fabricar polímeros. También se le denomina como alcohol de madera. En ocasiones, el metanol se adiciona a la gasolina para elevar su rendimiento o simplemente se utiliza puro en los motores de autos de carrera. Su manejo debe ser cuidadoso, pues es sumamente tóxico y con solo ingerir una pequeña cantidad puede provocar ceguera o eventualmente la muerte. El etanol es un componente de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, el whisky, el ron y el tequila. Se produce por la fermentación a través de levaduras o también por la glucosa presente en diversas semillas o plantas como la caña de azúcar, uvas y cebada, entre otras. La fermentación avanza hasta que la bebida adquiere aproximadamente 13% de contenido alcohólico, punto en el cual la levadura ya no puede sobrevivir. Cuando se desea alcanzar concentraciones de alcohol más elevadas, se utilizan procesos de destilación. El etanol se usa como aditivo en los combustibles utilizados en motores de combustión interna. Participa en la síntesis de compuestos como el ácido acético, el acetaldehído, acetato de etilo y éter dietílico. Es una de las sustancias de mayor producción mundial y en el organismo puede actuar fisiológicamente como fármaco, veneno o alimento. Si se bebe en altas cantidades, ocasiona mareo y deprime las funciones cerebrales de forma tal que dificultan las actividades que requieren capacidad de atención y juicio. Por eso, en México existen legislaciones que castigan con severas multas o penas de cárcel a quienes manejan el estado de ebriedad. Cuando la ingesta de etanol es muy grande, puede causar vómito, mareo y falta de percepción o coordinación motriz. En cambio, el exceso de etanol en el organismo puede provocar la muerte. Algunos alcoholes polihidroxilados, como el propanotriol, mejor conocido como glicerina, son de gran valor comercial e industrial. Se utilizan en la fabricación de cosméticos o fármacos y en la síntesis de nitroglicerina, materia prima de la dinamita.
Otro alcohol de gran demanda es el etilenglicol, que se utiliza como solvente y como anticongelante en los motores de combustión interna. Es extremadamente tóxico y en algunas ocasiones se usó para alterar el vino blanco, lo que ocasionó severas intoxicaciones a sus consumidores. Aldehídos. En los aldehídos, el carbono del grupo carbonilo está unido a un átomo de hidrógeno, por lo que la fórmula estructural de los aldehídos es la siguiente. R indica a cualquier radical alquilo o arilo. Por facilidad, en lugar de utilizar la fórmula estructural del grupo carbonilo de los aldehídos, se representa como... Para nombrar a los aldehídos, la terminación -an del alcano correspondiente se sustituye por -al, y con estos compuestos al grupo carbonilo siempre se sitúa en un extremo. No hace falta mencionar la posición en la cadena. Al igual que los otros compuestos orgánicos, algunos aldehídos tienen un nombre comercial. Si la cadena de carbonos presenta sustituyentes, la numeración comienza desde el extremo donde se ubica el grupo carbonilo y se siguen las reglas ya conocidas. Se enumera la cadena más larga que contiene el grupo carbonilo y al hacerlo puede identificarse con la posición 4, un grupo metil, por lo que el nombre es 4-metilpentan. En los aldehídos aromáticos, el benzaldehído es el compuesto más sencillo de este tipo y se toma como base para nombrar a los demás. Por ejemplo, aminas. Las aminas son consideradas como compuestos derivados del amoníaco. Sustituyen sus átomos de hidrógeno por grupos alquilo o arilo. Por esta razón las aminas se clasifican como primarias. Solamente se han sustituido un átomo. Secundarias si fueron dos átomos de hidrógeno sustituidos, si acontecen con 3. Además del total de sustituyentes, las aminas pueden clasificarse en alifáticas o aromáticas, dependiendo si los sustituyentes son respectivamente grupos alquilo o aromáticos, arilo. Así, por ejemplo, la metilamina es una amina alifática, mientras que la fenilamina es una amina aromática. La nomenclatura para las aminas, de acuerdo con el IUPAC, se construye a partir del tipo de amina. Para las aminas primarias se menciona en primer lugar el nombre del grupo alquilo o arilo y se concluye con la palabra amino. En el caso de las aminas secundarias y terciarias, se ubica como base para el nombre de la cadena principal que contiene el grupo amino. El otro u otros sustituyentes se mencionan anteponiéndoles la letra N, con lo cual se indica que están unidos directamente al átomo de nitrógeno. Al final del nombre siempre se coloca la palabra amina. Propiedades físicas y químicas de las aminas. Las aminas tienen un marcado carácter básico. La estructura de las aminas primarias y secundarias les permite formar fuentes de hidrógeno, lo cual se traduce en puntos de ebullición altos en comparación con las aminas terciarias, lo que con dificultad forman fuentes de hidrógeno. Las aplicaciones de las aminas. Su uso es enorme en la industria y sirven como intermediarias para la síntesis de muchos compuestos farmacéuticos, productos de caucho, inhibidores de la corrosión, como agentes endurecedores en la fabricación de polímeros o para la identificación de otras sustancias. Cetonas. En las cetonas, el grupo carbonilo puede ubicarse en cualquiera de los carbonos interiores de la cadena y la terminación O del alcano que le da origen se cambia por la terminación ONA de las cetonas. Nomenclatura de las cetonas. Para nombrar las cetonas de acuerdo con las reglas de la IUPAC,
se enumera la cadena desde el extremo más cercano a la ubicación del grupo carbonilo y al escribir el nombre se indica con un número de su posición: 2 pentanona, 4 heptanona. En la nomenclatura común se indican los nombres de los grupos alquílicos o arílicos unidos al grupo carbonilo, seguidos de la palabra cetona: fenilmetilcetona, difenilcetona, benzofenona. Propiedades físicas químicas de aldehídos y cetonas. Tanto los aldehídos como las cetonas poseen olores fuertes y característicos. Suelen estudiarse juntos debido a que presentan un mismo grupo funcional, el carbonilo. Los miembros de baja masa molar son compuestos orgánicos y polares, solubles en agua. Cuando aumenta la masa molar, la solubilidad en agua disminuye o se vuelve totalmente insoluble. Los puntos de ebullición son muy variados y no puede establecerse un patrón definido. Aplicaciones de los aldehídos y cetonas. Los miembros de 8 a 14 carbonos son muy utilizados en la elaboración de perfumes. Muchos de los aldehídos y cetonas se utilizan como disolventes de otras sustancias orgánicas. Uno de sus principales usos es servir como materia prima para la elaboración de otras sustancias. La cetona propanona es de extraordinaria utilidad en la industria como solvente, porque es utilizada para retirar el barniz de uñas o para obtener sustancias como el metil isobutilcetona, el metanoato de metilo, disolvente de la celulosa, lacas y resinas, y la metiletilcetona, un excelente disolvente, aunque es de uso limitado debido a su peligrosidad y su capacidad de contaminación. Ahora hablemos de las amidas. Las amidas pueden considerarse como derivados de los ácidos carboxílicos, cuyo OH del grupo carbonilo se sustituye por un grupo amino. Dependiendo del tipo de amina, se sustituye el OH, se tienen respectivamente amidas sencillas, N sustituidas y NN sustituidas. Por ejemplo, la etanamida, amida sencilla, la N-metiletanamida, que es una amida N sustituida, y la NN-dimetiletanamida, que es la amida NN sustituida. Para nombrar a las amidas se toma el nombre del ácido del cual provienen y se cambia la terminación oico por la terminación amida. El prefijo N se utiliza cuando hay más de un grupo alquilo o arilo unido al átomo de nitrógeno. Por ejemplo, la propanamida, la N-etilpropanamida y la NN-etilpropanamida. La mayoría de las amidas son sólidos cristalinos, con excepción de la formida o metanamida, que es un sólido a temperatura ambiente. Casi todas las amidas son incoloras e inodoras. Sus puntos de ebullición son más altos que los correspondientes. Por ejemplo, la etanamida, más conocida como acetanamida, hierve a una temperatura de 222 grados centígrados, mientras que el ácido acético del cual proviene hierve a 118 grados centígrados. Son solubles en agua las amidas de bajo peso molecular. Las demás pueden disolverse en etanol o eteretílico. Algunas amidas se encuentran presentes en la estructura de los aminoácidos y las proteínas. Asimismo, algunas de ellas, como la formamida o metanamida, se utilizan en la fabricación de papel, pegamentos de origen animal y como solvente. Los polímeros de las amidas, mejor conocidos como poliamidas, se encuentran presentes en la seda o en la lana de forma natural. Sintéticamente se han utilizado para generar el nylon 6,6, fibra sintética que ha reemplazado a la seda por características de resistencia y flexibilidad. Las amidas aromáticas, mejor conocidas como aramidas, han servido para la creación de materiales extremadamente resistentes como el Kevlar. Y por último, hablemos de los halogenuros de alquilo, también conocidos como haloalcanos. Son compuestos que tienen un átomo de halógeno unido por un enlace covalente a un carbono con hibridación sp3. Su símbolo general es Rx, donde X puede ser cualquier halógeno como el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Para nombrarlos de acuerdo a las reglas UPAC, se utiliza la cadena principal del hidrocarburo y se enumera en el sentido que permita asignar el número más bajo del primer sustituyente. Los halógenos sustituyentes se indican mediante los siguientes prefijos:
Para el flúor es el fluoro, cloro, bromo y yodo. Se mencionan por orden alfabético con los sustituyentes anotando lo que corresponde a su localización. Por ejemplo, 1,3 dibromociclohexano, 5 cloro, 4 fluoro, 2 metilheptano. Algunos de los halogenuros de alquilo son muy conocidos por sus nombres comunes, como el cloretano, que es el cloruro de vinilo, o el 3-cloropropeno, que es el cloruro de alilo. Generalmente son líquidos incoloros cuyo punto de ebullición aumenta conforme se añaden más carbonos a la cadena. Son insolubles en agua, pero pueden disolverse en solventes no polares como el tetracloruro de carbono, el benceno o los alcanos. Una característica importante de los halogenuros de alquilo es que se alteran por acción directa de la luz. Estos halogenuros participan en reacciones que permiten obtener con cierta facilidad otros compuestos orgánicos importantes. Por ejemplo, por hidrólisis producen alcoholes y al ser sometidos a procesos de hidrogenación se obtienen hidrocarburos saturados. Posiblemente el halogenuro de alquilo con más importancia para usos industriales sea el cloruro de metilo, ya que sirve como gas refrigerante y también como anestésico en medicina. Otro halogenuro de alquilo importante es el dibromuro de etileno, que se adiciona a la gasolina para eliminar la acumulación de plomo en los motores de automóviles y también se aprovechan sus propiedades antidetonantes. Algunos de los halogenuros de alquilos que contienen varios átomos de halógeno son utilizados como disolventes y se les denomina por su nombre común, por ejemplo el cloroformo y el tricloretano. Entre los halogenuros de alquilo más conocidos por su impacto ambiental están el clorofluorocarbono o CFC, compuesto que se fabrican bajo el nombre comercial de freones y eran muy utilizados en la transferencia de calor en los sistemas de refrigeración en la década de los 70 del siglo XX. Ácidos carboxílicos. Son compuestos cuyo grupo funcional es el grupo carboxilo, integrado por un átomo de oxígeno unido por doble enlace a un carbono, el cual también está unido a un grupo hidroxilo y a la parte hidrocarburada de la molécula. El grupo carboxilo se liga a radicales arilo o alquilo, formando gran variedad de ácidos, como el ácido propanoico, ácido propénico y ácido propiónico. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Comúnmente se acostumbra llamar a los ácidos carboxílicos más sencillos por un nombre que hace referencia a sus propiedades más características o a su origen. Así, por ejemplo, el ácido fórmico lleva tal nombre porque se presenta en el veneno de las hormigas, cuyo nombre en latín es fórmica. Otro caso es el ácido butírico hallado en la mantequilla rancia. También es frecuente utilizar letras del alfabeto griego, alfa, beta y gamma, para indicar la posición de los sustituyentes en la cadena de carbonos. Por ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico, un importante inhibidor de los impulsos nerviosos, tiene un grupo amino en la posición gamma. De acuerdo con las reglas de la IUPAC, para nombrar a los ácidos carboxílicos se cambia la terminación O del alcano correspondiente por la terminación OICO. Debe tenerse presente que la cadena de carbonos principal incluye al carbono del grupo carboxilo, por ejemplo, el ácido metanoico, el ácido etanoico y el ácido butanoico. Propiedades físicas y químicas. La estructura de los ácidos carboxílicos permite la formación de puentes de hidrógeno entre un par de moléculas, razón por la que presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente altos. Los ácidos de bajo peso molecular son solubles en agua y en disolventes orgánicos. Por lo general, los ácidos carboxílicos poseen un olor fuerte y desagradable. Por ejemplo, el ácido propiónico tiene un olor fuerte y picante, parecido al de las grasas rancias. El ácido valérico no es un ácido fuerte, pero tiene un olor fuerte que puede calificar de intermedio entre el de la mantequilla rancia y el sudor de cabra. Asimismo, los ácidos carboxílicos forman sales metálicas en las reacciones ácido-base. Como ejemplo de ello está la reacción entre el ácido fórmico y el hidrógeno de sodio para producir formiato de sodio y agua. Aplicaciones.
Por sus propiedades antifúngicas y bactericidas, los ácidos orgánicos son utilizados como conservadores de materias primas. También se usan en la elaboración de vinagres, saborizantes de pasteles, productos para el cuidado de la piel y en la producción de jabones o detergentes. Ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos, donde el OH del grupo carbonilo ha sido reemplazado por un grupo OR de un alcohol. Nomenclatura de los ésteres. Su nombre característico cambia de la terminación ico del ácido originario por la terminación ato. Posteriormente se menciona el nombre del grupo alquilo sustituyente, como se da en el caso del butirato de etilo. Además, como referencia pueden tomarse otras estructuras que se analizan según lo comentado. Para el caso anterior, ejemplo de ellas son el etonato de metilo, propanoato de etilo y benzonato de metilo. Propiedades físicas y químicas. Son líquidos viscosos insolubles en agua, pero que sirven como disolventes para sustancias aleaginosas. Muchos de ellos poseen un aroma característico que les sirve para diversas aplicaciones cosméticas. Algunos ésteres son sustancias sumamente inflamables, por lo que en su manejo se recomienda extrema precaución. Aplicaciones de los ésteres. Emulsificantes que hacen posible estabilizar aceites vitamínicos y hormonas en solución con base de aceite. Excipiente neutro para sustancias inyectables. Componente de cremas limpiadoras y quitaesmaltes. Ingredientes de aceites de baño, lociones, cremas solares, productos para afeitarse, repelentes contra insectos, antitranspirantes y desodorantes. Sustituto de aceites vegetales por su soporte líquido para preparación en un alto nivel de pigmentos como los lápiz labial y suavizante en crema y productos para el cabello como el shampoo.